Les decía también que hoy tenemos en el programa a doña Ana María Botey. Ella es una historiadora importantísima de nuestro país. Por cierto, yo le tengo un cariño especial porque fue una de mis profesoras en la Universidad de Costa Rica. Así que doña Ana María, muchísimas gracias y es un verdadero placer compartir con usted el día de hoy acá en Buena Vida. Bienvenida. Buena Vida, qué lindo nombre el de este programa. Lo que vamos a conversar ahora tiene mucho que ver con buena vida. Así es, doña Ana. Y doña Ana María, yo quiero que usted el día de hoy nos cuente, porque a uno le causa curiosidad y también un interés especial, de verdad, para conocer, reflexionar y saber cómo actuar ante situaciones pandémicas como la que tenemos el día de hoy. Doña Ana María, ¿cómo ha sido la historia de las epidemias, de las pandemias aquí en nuestro país, en nuestros territorios? ¿Cómo han sido? Cuéntenos, por favor. Las epidemias han acompañado a la humanidad desde sus orígenes casi. Las epidemias fueron traídas fundamentalmente por los conquistadores españoles, pues ellos tenían a los animales que portaban esas epidemias. El gran desastre americano fue la viruela, que es una enfermedad que transmiten las vacas, en general el ganado. Como ustedes recordarán, las vacas y el ganado, los cerdos, no se conocían en América, los caballos, todo esto no se conocía. Entonces, con cada español vino una vaca, un cerdo, gallinas, patos, y todos estos animales trajeron viruela, sarampión, varicela, tosferina, en fin. No es que las enfermedades no se conocieran en América, pero eran otras enfermedades. De ahí que, como ustedes saben, hubo una gran catástrofe demográfica en América en el siglo XVII y la población aborigen decayó brutalmente, no solo por las epidemias, sino que también por los malos tratos, la pérdida de su cultura, la falta de alimentos, en fin, son un conjunto de causas. Y resulta que las epidemias continuaron en suelo americano. Más tarde vamos a tener otras epidemias que son propias de la congregación de personas en centros urbanos y tienen mucho que ver con el manejo de las aguas negras. Por ejemplo, el polio, que fue muy grave en la Costa Rica de los 30, 40 y 50. Recuerdo la gran epidemia de 1954 que dejó a muchos, más de 1000 niños en condiciones deplorables y que fue el motor para la apertura del hospital de niños, porque ahí fue donde los costarricenses dijeron: tenemos que hacer algo para acabar con este mal. Y todo este periodo, por más que se hicieron intentos del Estado por ir creando una institucionalidad de la salud, desde 1850 los médicos de pueblo, más tarde los circuitos médicos, en el siglo XX conocemos ya la creación de la Secretaría de Salubridad y Protección Social en 1927, y la creación de las unidades sanitarias a fines de los 20 y en los 30. Todos estos programas no llegaban a todos los sectores del mundo rural, y en ese mundo rural la gente moría como moscas producto de una epidemia de tosferina o de una epidemia de sarampión, y en las ciudades y donde se congregaba población vamos a encontrar la presencia de la tuberculosis. Por eso en 1915, por iniciativa del doctor Carlos Durán, que había tenido una de sus hijas enferma de tuberculosis, se creó el Sanatorio Durán
y gracias a la iniciativa de mujeres de la élite y fundamentalmente de las maestras como Carmen Lira, los preventorios de tuberculosis para los niños enfermos que llegaban a las aulas. Como ven, las epidemias han estado siempre. En 1920 tenemos los efectos de una enorme pandemia, que es la pandemia de gripe, que se conoció como gripe española, aunque ese fue un nombre producto de la situación de guerra que vivía el mundo, la guerra mundial, y ninguno de los países contendientes quería reconocer esto. Entonces resulta que aquí, en solo un mes, en un país que no tenía ni medio millón de habitantes, murieron más de 1.000 personas y en la totalidad de la epidemia más de 2.000, y es muy probable que haya un subregistro de esto. Epidemias de gripe continuaron en los 50 y hace poco, en los 2000, tuvimos de nuevo la H1N1 haciendo su presencia en Costa Rica. Hoy estamos con el coronavirus. ¿Cuál es la gran diferencia? El gran desarrollo del sistema de salud de Costa Rica, que pese a estas enormes tensiones ha resistido estos embates, el gran desarrollo de la ciencia. Y esto nos tiene que dejar una gran lección. La humanidad tiene que tener un vínculo diferente con el medio ambiente, porque cada día le quitamos espacio a los animales y muchas de esas enfermedades son de origen zoonótico. Doña Ana María, qué interesante, y de eso queremos seguir conversando el día de hoy. Y doña Ana María, le quiero consultar porque uno escucha hablar sobre el cólera y que sin lugar a duda el cólera afectó mucho al país. Cuéntenos por favor al respecto. Con el cólera, que fue una enfermedad que contrajeron los soldados en Rivas, producto del hacinamiento y de que ya el cólera había hecho su presencia en Nicaragua, esta enfermedad fue terrible porque, al igual que como sucedió con la gripe española, no se conocían las causas de esta enfermedad y los soldados creyeron que con estar en un clima más fresco como el de Costa Rica, la epidemia iba a ceder o la enfermedad iba a ceder. Y conforme ellos fueron distribuyéndose por el territorio, la enfermedad se fue propagando. Además, recordemos que se bañaban en los ríos, las ropas sucias, se limpiaban, se aseaban. Y esta es una enfermedad que se transmite también por aguas contaminadas y por las heces. Todo lo que tenga contaminación de heces, porque el virus vive ahí, en ese ambiente. Se supone que se murió entre un 8 y un 10% de la población. Imagínense lo que hoy sería un 8, un 10% de la población. Fue un golpe terrible para un país muy despoblado y que requería de enormes recursos de mano de obra. Lo mismo con la gripe española, porque la llamada gripe española, como ustedes saben, es el virus H1N1 y los virus no se conocían en esa época. El virus va a detectarse ya hasta 1930-40, cuando se puede hacer uso del microscopio electrónico. Doña Ana María, y sobre eso le quiero consultar. Uno se pregunta, ¿cómo hacían en el pasado? Menos tecnología, menos instrumentos, menos medicamentos. ¿Cómo enfrentaban las enfermedades? Realmente no cambió mucho la atención de las epidemias entre el mundo colonial y la Costa Rica de 1920, o sea, hasta hace 100 años o más incluso. Porque, ¿a qué se recurría? Bueno, la vieja idea era de que había que limpiar los humores corruptos, limpiar el cuerpo. Para eso eran los laxantes. Pero también
se recomendaban las infusiones de diferentes hierbas dependiendo del tipo de enfermedad, cierto tipo de alimentación y las medicinas de esa época casi todas tienen derivados del opio, derivados de opio y licores. Si ustedes ven las listas de los medicamentos que utilizaron los farmacéuticos y que cobraron al gobierno, tanto en la epidemia del cólera de 1856 como en la epidemia de la gripe española o de influenza en 1920, se van a encontrar que todavía hay cantidad de laxantes, cantidad de derivados de opio y diversos licores, porque cuando no se sabía el origen de la enfermedad, se recurría a acompañar al enfermo, acompañarlo para que se tranquilizara, para que no tuviera dolor. Pero la ciencia sabía que no podía hacer nada más. Doña Ana María, ¿cómo era la intervención del Estado ante estas epidemias, ante las pandemias? Hay un detalle que no les he comentado, y es que Costa Rica terminó su vida colonial sin un solo médico, sin un solo farmacéutico, sin una partera profesional. ¿En manos de quién estaba la salud? La salud estaba en manos de curanderos, herbolarios, de las amas de casa que todas sembraban sus plantas medicinales en su jardín o en su pequeño solar o gran solar. Entonces, vean ustedes que en realidad la creación de una institucionalidad de salud en Costa Rica fue sumamente temprana y original. Otro tema también paralelo aquí son las cañerías. Costa Rica tuvo su primera cañería, que eso es fundamental para la salud, en San José en 1864. Y a fines del siglo XIX registramos cañerías en pocos lugares muy centrales del Valle Central y en Limón, porque ya se establecía ahí la United Fruit Company. Entonces vean ustedes que en la década de los 20 y 30 va a haber un gran desarrollo de las cañerías, porque los pueblos toman la conciencia de que el agua es un gran vehículo de enfermedades y que es fundamental llevar agua limpia hasta las casas, no a través de zanjas como se tenía desde la época colonial. Entonces es la creación de médicos de pueblo, de la Secretaría de Salud en la década de los 20, primero subsecretaría y luego secretaría. Es totalmente temprano. Las unidades sanitarias con la colaboración de la Fundación Rockefeller y luego la creación, la gran creación de la magnífica institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, que en la década del 70 va a llevarnos a la universalización de los seguros y a la toma de los hospitales que estaban en manos de juntas de caridad por la Caja. Ese va a ser el gran salto cualitativo, junto a la creación de la Universidad de Costa Rica y de los institutos de investigación, la Facultad de Medicina, que nos permite tener hoy un sistema de salud que es modelo en América Latina. Ya para terminar, doña Ana María, ¿sobre qué debemos reflexionar? ¿Cómo considera usted debemos de actuar para poder evitar las pandemias, las epidemias? ¿Qué debemos de hacer? Hemos aprendido que muchas de estas epidemias son de origen zoonótico. El coronavirus que nos está atacando hoy es una de estas. Entonces, ¿qué ha pasado? Le hemos quitado el espacio a los animales. La fiebre amarilla, por ejemplo, que todavía sigue creando grandes problemas, o la malaria, que son enfermedades transmitidas por un vector que es el mosquito.
también deforestamos las selvas y con las grandes lluvias y los charcos que se hacen en las cercanías de las ciudades, ahí llegan los mosquitos. Entonces, hay cantidad de animales que todavía no conocemos sus enfermedades y los científicos piden ayuda fundamental para poder conocerlos y evitar otra epidemia como esta que nos está azotando hoy, que nos estamos dando cuenta que en las condiciones de hoy las epidemias llegan en segundos. El cólera, una pandemia de cólera duraba muchos años, una década en disolverse por el mundo. Por ejemplo, la gripe española, que los primeros casos se dieron en 1918. En Costa Rica la detectamos en 1920. Hoy no. El coronavirus hizo que el primer caso se conociera el 6 de marzo de 1920. Apenas unos cuantos días después de que ya en Italia y en otros lugares hacía estragos. Entonces, hay que buscar una relación diferente con la naturaleza y tenemos que cambiar nuestro modo de vida y nuestro modo de producir. Un cambio de civilización es lo que requerimos. Doña Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Buena Vida. Muchísimas gracias a todos ustedes y qué bueno que recurrimos a la historia para entender el presente. Si no, nos quedamos a mitad de camino.